Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional donde sacamos el espacio, sacamos este tiempo para meditar en la bendita palabra de Dios, para alimentarnos, para recibir de parte de Dios todas las enseñanzas, la guía, la sabiduría, el alimento espiritual que Dios quiere traer para nuestras vidas. Así que yo quiero invitarle a que disponga su corazón en este momento, en este instante, para que reciba de parte de Dios las herramientas que le van a servir para hacer crecer su vida, para tomar decisiones firmes, que van a abrir los ojos, que van a quitar toda ceguera espiritual y toda sordera en su vida. Así que disponga su corazón y la Biblia nos da un mandamiento claro, y es que tenemos que disponer nuestro corazón para recibir la palabra, para guardar los mandamientos, pero también para obedecerlos. Y ahí está la clave de la bendición y la clave para que todo funcione, que usted se disponga a tomar decisiones. Una vez que escuche la palabra, tome la decisión de obedecer y verá cómo Dios va a empezar a traer bendición a su vida. Antes de iniciar la meditación entonces del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final. Es tiempo de que lo compartan con otras personas, de que le den clic al botoncito de compartir y lo compartan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en su estado, en donde más puedan compartirlo. Compártanlo con otras personas. Dele me gusta, dele clic a me gusta, es muy importante y muy valioso para nosotros. Y suscríbase a nuestro canal. Ya pasamos de 500 suscriptores. Ya somos más de 500, esta comunidad va creciendo poco a poco, día a día, y día a día pues son más y más las personas que aman la palabra de Dios, que amamos la palabra de Dios. Así que para todos los que amamos la palabra de Dios, vamos a meditar en ella, vamos a sumergirnos en sus escrituras y vamos a continuar aprendiendo de ellas. Vamos entonces a Isaías, al capítulo 57. Continuamos con la lectura y estudio de este hermoso libro que el Señor nos dejó aquí, que el Señor nos regaló, el libro de Isaías. Y decíamos en el capítulo anterior que había una recompensa para aquellos que guardan el pacto de Dios, para aquellos que se consagran al Padre, que se consagran a Dios. Hablábamos de los extranjeros y hablábamos de los eunucos, y había una promesa muy especial para aquellos que abrazaban el pacto, para aquellos que empezaban a creer en sus promesas. En el capítulo 57 hay una reprensión, hay una especie de exhortación de parte de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que una vez han creído en Dios, sin embargo no quieren obedecer y persisten en su pecado. Así que vamos a leer lo que dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y estos dos primeros versículos, pues el Señor empieza como hablándonos de muerte, hablándonos de ese tema que pues yo creo que muchos no lo quieren tocar, muchos no lo quieren cerca, pero es una realidad. Y si algo tenemos nosotros seguro en nuestra vida, pues es la misma muerte. Es una realidad que usted y yo tenemos que tener claro que un día nos va a llegar, que la muerte tanto a justos como a injustos, a los que creen como a los que no creen, a los buenos o a los malos, a todos los seres humanos, un día la muerte nos va a llegar. Pero aquí sí hay una diferencia. O sea, la muerte es una realidad, pero hay una diferencia entre
entre la muerte para un justo, para una persona que ha creído, que cree, que tiene su pensamiento firme en el Señor, y los que no. Y entonces dice aquí que perece el justo y no hay quien piense en ello. O sea, y luego y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Mire, y aquí nos da una respuesta. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Aquellos que han entregado, que han consagrado su vida al Señor. Aquellos que se han convertido en hijos de Dios. A ver, hay dos tipos de personas. Criaturas. Sí, todos los seres humanos fuimos creados por Dios. Pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y esto es una verdad que aquí el Señor a muchos les estará revelando y la estamos diciendo. Y esa es la gran verdad. No todos los que respiramos, no todos los que caminamos sobre nuestras dos piernas somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han recibido a Cristo en su vida, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que caminan con Dios. Ellos son hijos de Dios y ellos son llamados justos. Así que vamos a ir entendiendo que cuando habla de los justos, cuando habla de los piadosos, no habla necesariamente de aquellas personas que han sido buenas, que no le han hecho mal a nadie, que no. Habla de quiénes, de aquellos que han recibido y que han caminado con Dios y que se han arrepentido de sus pecados, que han tenido una vida de fe, que han tenido una vida, que han sido salvos del pecado y de la muerte. Entonces dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Perecen los piadosos y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Y aquí viene la respuesta a una pregunta que a lo mejor muchos se han hecho. ¿Por qué mueren las personas buenas? ¿Por qué mueren aquellas personas que han sido tan piadosos, que han buscado tanto al Señor, que han tenido una vida de fe? Mire, la respuesta está aquí. Es que Dios libra de aflicciones futuras. Dios libra a estas personas de aflicciones posteriores. Dice, no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, por el mismo amor a nosotros, Dios a lo mejor un día escoge llevarnos. ¿Para qué? Porque sabe el futuro, porque sabe las cosas que van a venir, porque sabe que en algún momento van a haber aflicciones, van a haber dolores, van a haber cosas muy, muy malas y terribles. Y Dios nos quiere evitar eso. Mire, delante de la aflicción es quitado el justo. Y dice el verso 2, entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. O sea que quiere decir que la muerte es, digámoslo así, es un premio, es un descanso. Más que un castigo, la muerte es un descanso para aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido justificados. Así que, si usted ve que hay un justo que muere, que hay una persona que se va a la presencia del Señor, alégrese. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía que el vivir es Cristo? Porque si vivo, vivo para el Señor. Si vivo, él decía esto también en una de sus cartas, si vivo, vivo para el Señor. Pero si muero, Dios me quita de todas estas aflicciones, de todos los dolores, de todo el estrés de este mundo y voy a la presencia de Dios. Entonces, el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Dice el versículo 3, del 3 en adelante, mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa,
que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Vamos a parar ahí y a analizar esta parte, estos versículos. Mire, una vez que Dios le habla a los justos y Dios le dice, bueno, los justos, Dios los saca de vivir aflicciones posteriores. Pero a aquellos que no se han arrepentido, a aquellos que habiendo conocido a Dios, persisten en pecar, entonces ahora es con ustedes. Entonces ahora a partir del versículo 3 habla para quiénes, para aquellas personas que una vez han conocido a Dios, que de alguna manera han caminado con Dios, que conocen la palabra de Dios, que conocen sus mandamientos, pero sin embargo siguen metidos en el pecado. Ahora recordemos el contexto histórico, no se nos puede olvidar el contexto de este tema, de este punto. Y es que Isaías estaba viviendo un tiempo donde el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén se estaban contaminando de muchísima idolatría. La idolatría era una enfermedad, digámoslo así, una enfermedad que había llegado, se les había contagiado y se les había infiltrado en sus corazones y lo estaban de alguna manera, poquito a poco, iban normalizando ciertas costumbres, cierta simbología, cierta forma de hablar, cierta forma de actuar, formas de vestir. Es decir, todas estas cosas se iban poco a poco normalizando y se metieron como algo normal. Entonces ahora viene el Señor a decirle al pueblo de Israel, mas vosotros llegaos acá, vengan acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. O sea, son palabras muy fuertes que el Señor tiene que decirle a quién, a aquellos que se dejaron contaminar, a aquellos que dejaron o que permitieron que de alguna manera todas estas costumbres los contaminaran. Dice el verso 4, aquí aparece una pregunta. Bueno, en todo este texto que leímos aparecen varias preguntas que hace el Señor. Y la primera es, ¿de quién os habéis burlado? La Biblia más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que Dios no puede ser burlado. Que Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿de quién os habéis burlado? Mire la pregunta que el Señor hace. ¿Por qué? Bueno, dice en el Nuevo Testamento, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. ¿Y qué es una burla? Pues una burla para el Señor es que usted hoy está orando, siendo el más fiel, siendo el más consagrado, pero
pero dentro de unos minutos está adorando a un ídolo, dentro de unos minutos está buscando cosas para la buena suerte, al otro día está viviendo de cualquier manera, etcétera, etcétera. Mire, Dios no puede ser burlado. Y aquí el Señor lo pregunta, ¿de quién os habéis burlado? Y luego dice, ¿contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? Cuento que en una primera instancia leí este versículo y pensé que se refería al hablar. Claro, porque la Biblia muchas veces nos habla, sobre todo en Santiago, del poder de la lengua y nos dice, nos habla del hablar, del murmurar, del hablar palabras. Pero aquí no nos está hablando de eso. Aquí no nos está hablando de eso. Dice, nos está hablando en sentido literal. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? O sea, en otras palabras es sacar la lengua. Sacar la lengua, literalmente. Mire, y esta costumbre de sacar la lengua, que hoy en día la hemos visto muy normalizada, que muchos artistas se toman fotos, se toman selfies y sacan la lengua. Tienen esa costumbre de sacar la lengua. Eso es una costumbre muy antigua, satánica, idolátrica. Eso tiene su connotación y tiene su historia. Pero puedo decir, en resumen, que esto viene de adoración a otros ídolos, a los demonios. Esto es una adoración a los demonios. Hay personas que han tomado esa costumbre y personalmente esto se ha vuelto un símbolo desde que este grupo de los Rolling Stones lo marcó como su logotipo, como su símbolo en los años 60 o 70 por ahí. Y mucha gente ha adoptado este símbolo, lo ponen en camisetas, lo ponen en fotos, lo ponen en estados de WhatsApp, mejor dicho, y se toman fotos sacando la lengua, haciendo símbolos con las manos, etcétera, etcétera. Pues esto es una simbología satánica. Esto es una simbología satánica y una simbología diabólica. Esto es una simbología diabólica. Y luego dice, no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos, debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Mira, aquí el Señor hace varias preguntas y como que va subiendo el tono. Y dice, no sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que se enfervorizan con los ídolos. Eso cuando habla de enfervorizarse con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. La mayoría de primero que los árboles frondosos en aquella cultura y en la religión, en estas religiones antiguas, pues ellos creían que eran dioses, símbolos de la fertilidad. Y en esos árboles frondosos se hacían los cultos satánicos a la fertilidad y eran fornicaciones, eran puras orgías. O sea, se practicaban relaciones sexuales con carácter religioso. ¿Para qué? Para adorar el símbolo de la fertilidad. Mire que es esto bien fuerte. Y luego habla de sacrificar los hijos en los valles debajo de los peñascos. O sea, era una contaminación idolátrica totalmente fuerte. En el versículo 6 habla de las piedras lisas del valle. En las piedras lisas del valle está tu parte. O sea, la gente tomaba esas piedras lisas en el valle. ¿Para qué? Para hacer adoración. Y dice, ellas son tu suerte y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. Y luego hace otra pregunta, ¿no habré de castigar estas cosas? O sea, el Señor está juzgando que, aunque decían que pertenecían al Señor, aunque decían que eran hijos de Dios, que le pertenecían a Dios, seguían sumergidos en costumbres paganas, en costumbres idolátricas, seguían consagrando sus hijos,
seguían haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y luego dice más adelante en el versículo 8. Dice en el 7, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Mire, y varias veces habla de la cama en los montes altos. ¿Qué es la cama? Pensemos en esto. Es un lugar de descanso, es un lugar de reposo, es un lugar donde el cuerpo se relaja, es para eso. Es un lugar donde, donde hay una cama, pues allí hay descanso y allí pues la gente puede pasar la noche y puede hacer su habitación, porque las camas están en las habitaciones, ¿verdad? Y allí es donde moramos, allí es donde residimos. Y entonces dice que sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, o sea, se fue a vivir allá, en otras palabras. Hay personas que han hecho de estas costumbres su habitación y moran en estas costumbres, moran en este estilo de vida. Allí está su descanso, allí está su reposo. Y varias veces nos menciona este tema de la cama. Y luego dice en el versículo 8, tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, y amaste su cama a donde quiera que la veías. Dice que tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Mire, normalmente detrás de la puerta se ponen las cositas para la buena suerte, que la herradura, que la sábila, el aloe vera, la matica de no sé qué, la estampita de no sé quién, la foto de no sé quién, etcétera, etcétera. Mire que nos está hablando de costumbres, nos está hablando de idolatría, nos está hablando de agüeros. Mire, y el Señor está aquí haciendo un reclamo bastante fuerte. Y dice ahí en la pregunta del versículo 6, ¿no habré de castigar estas cosas? Todas estas cosas enfadan al Señor. Todas estas cosas enfadan a Dios. Dios no está contento con que nosotros sigamos adorando simbologías, teniendo símbolos en casa. Y nos hemos dado cuenta que el enemigo es muy sutil y engaña de una manera muy sutil, ha engañado por generaciones a nosotros mismos, a nuestros hijos, a través de los dibujos animados, a través de películas, a través de afiches, a través de foticos en camisetas, a través de todas estas cosas. Mire, a través de la televisión, a través de la música. Y hay canales, hay productores de Hollywood que utilizan estas simbologías. Por ejemplo, el caso de Disney. Las películas de Disney, que supuestamente son para niños, están cargadas y llenas de simbolismos satánicos, de mensajes que ya no son subliminales, ya los dicen de frente. La música también, los productoras musicales están cargadas de mensajes. Mire, ¿qué hacemos nosotros todavía viendo esas cosas? ¿Qué hacemos nosotros todavía guardando esas cosas? ¿Qué hacemos nosotros todavía teniendo esos símbolos en casa? Guardando esos símbolos en nuestra vida. Hay que sacarlos, mis amados. Hay que sacarlos, hay que hacer una revisión y sacar eso de nuestras vidas, sacar eso de nuestras casas. Más adelante en el versículo 10 dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Mire, ¿de qué está hablando ese versículo 10? De las romerías, de las personas que hacen largas caminatas para ir a adorar a un ídolo, para ir a adorar a un Dios. Y personalmente aquí en España lo vemos. Este tema de las romerías es muy común en casi todos los pueblos de España, en casi todas las provincias, los pueblitos grandes, pueblitos pequeños, casi todos tienen sus romerías.
Entonces, ¿qué es la romería? Pues que van caminando detrás de una figura, detrás de un muñeco, con sus vestidos de bolitas, con sus vestidos de boleros, etcétera, etcétera. Y aquí lo está diciendo. Eso hace parte del juego de la idolatría. Y eso también hay que dejarlo, hay que sacarlo. Dice el versículo 14, y ¿dirá quién? Dirá el Señor. Dice, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Hace falta y es necesario que nosotros empecemos a barrer el camino, a quitar todo aquello que se puede convertir en tropezadero para nosotros. Mire lo que dice el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y aquí el Señor viene a partir del versículo 15 dando una promesa. Dice, porque así dijo. Y una vez más nos encontramos el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. Porque así dijo, ¿quién? Y aquí empieza a dar una descripción de atributos de Dios. El alto y sublime. Y mire que lo menciona en mayúsculas. Cualidades, atributos de Dios. Él es alto y Él es sublime. Él es el Dios altísimo. Él es el Dios altísimo. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y aquí vemos 4 atributos de Dios. Primero, que Él es alto y sublime. Que Él es alto y sublime. No hay nadie más alto que Él. No hay nadie más especial que Él. Eso significa. Pero luego dice, el que habita la eternidad. Él es eterno. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que para Dios no hay tiempo? O sea, Dios no está condicionado al tiempo. Él es eterno. Él es el que es y el que será. Siempre. Él no es un Dios pasado de moda. No, Él siempre está en un eterno presente, porque Él nunca deja de ser. Pero también nos dice, y cuyo nombre es el Santo, porque Él es santo, porque en Él hay santidad. Y Dios también, en los primeros libros de la Biblia, en el Levítico sobre todo, nos dice y nos enseña, sed santos porque yo soy santo. O sea, la santidad de Dios nos tiene que llevar ¿a qué? A vivir en santidad. Y mire lo que dice ahí después de los 2 puntos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, 2 puntos. ¿Qué dijo él? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué promesa tan tenaz recibimos hoy de parte de Dios! Él habita, ¿dónde? En la altura y la santidad. O sea, Dios no habita en lo terrenal. Por eso usted y yo tenemos que dejar lo terrenal. Por eso Dios nos invita a que dejemos abajo lo terrenal, que no busquemos, que no sigamos las cosas de la tierra. Porque Él habita ¿dónde? En la altura. Por eso usted y yo nos tenemos que elevar espiritualmente.
para buscarlo, para encontrarnos con Él. Pero también Él dice que Él habita ¿dónde? En la santidad. O sea que también es un llamado a santificarnos. Es un llamado que el Señor está haciendo hoy, en este día, a dejar atrás todas esas cosas que veíamos en los versículos anteriores, que contaminan nuestra vida, que contaminan nuestro corazón, que contaminan nuestra casa. Mire, es que no es solamente dejar una forma de vivir, no es solamente dejar una forma de vivir. La santidad implica muchas cosas. La santidad implica muchos niveles. La santidad implica la mente. Mire, les voy a hablar aquí brevemente muchas de las cosas que implica la santidad. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, lo que comemos, también las personas que nos rodean, lo que hay en nuestra casa, las costumbres que hay en nuestra casa. Todo, mire, la santidad tiene muchos niveles en los que tenemos que trabajar, y eso es lo que habla aquí del versículo 3 en adelante. De todas esas cosas que hacen, lo que dicen, las actitudes. Hay que santificar la vida. Entonces dice, yo habito en la altura y la santidad. Y luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire, ¿a qué se refiere con el quebrantado y el humilde de espíritu? Aquel quebrantado, ¿por qué? Quebrantado, ¿por qué? Mire, una persona se quebranta cuando entiende que está cometiendo un error. Cuando entiende que está en pecado. Ese es el quebrantamiento al que se refiere aquí la palabra de Dios. Cuando ha entendido que le ha fallado al Señor. Cuando hemos entendido que hemos cometido un pecado grave. ¿Qué es lo que sucedía en estos casos? En este caso era que mucha gente sabía que estaba pecando, sabía que estaban mal, pero no se arrepentían. Seguían en lo mismo, seguían en lo suyo, seguían haciéndolo. Pero cuando la persona entiende que ha pecado, que le ha fallado a Dios, que le ha fallado a su Creador, eso tiene que traer quebrantamiento. Eso tiene que traer quebrantamiento delante de Dios. Y dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, con el que se humilla, con aquel que se humilla, con aquel que dice, Señor, sin ti no puedo. Luego dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso hace el Señor. Eso hace el Señor. Mire, es una promesa que el Señor nos da. Y luego dice el versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Dios no va a pelear toda la vida. Mire, y Dios no obliga a nadie. Yo quiero que usted hoy entienda esto. No contenderé para siempre. Quiere decir que Dios no va a estar peleando. El que se quiere arrepentir, Dios lo recibe. Y Dios está con él, es lo que dice ahí el versículo 15. Es lo que dice ahí el versículo 15. Pero hay personas que no se quieren arrepentir. Entonces, el que no se quiere arrepentir, no le espera nada bueno. Es así de simple. No le espera nada bueno. Y más adelante al final lo dice. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, a pesar de que Dios se enojó, a pesar de que Dios se enfadó, a pesar de todo eso, muchas personas siguen rebeldes, siguen rebelándose delante de Dios. He visto sus caminos, dice el verso 18, pero le sanaré
y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dios aquí promete sanar, promete liberar. Y luego dice el verso 19, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y este versículo lo utiliza el apóstol Pablo en Efesios 2 para hacernos entender de que Dios de los dos pueblos va a ser uno solo, de que Dios va a reconciliar, va a traer reconciliación por medio de la cruz del Calvario. Y ahí les aconsejo que vayan a Efesios 2 y lo lean detenidamente, que vayan y lo estudien ahora en su tiempo de estudio bíblico. Aparten un tiempo para ir a Efesios capítulo 2, que está relacionado con este versículo 19. El Señor quiere traer paz y el Señor quiere reconciliar aquella generación que un día se alejó. El Señor quiere traer reconciliación a aquellos que un día se alejaron, se fueron, se apartaron de parte de Dios. Pero al final, el verso 20 y 21, dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y luego dice, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que habiendo conocido a Dios, persisten en pecar, persisten en su pecado. Aquellos que no se arrepienten. Esos son los impíos. Esos son los que el Señor nos menciona aquí en este versículo. Aquí el Señor entonces nos está dando un gran mensaje en este devocional muy especial. Nos está invitando a que vivamos en santidad. El Señor habita con aquellos que se quebrantan, que se humillan, que se arrepienten, que dejan atrás costumbres, que dejan atrás simbologías, que dejan atrás formas de pensar, formas de actuar, símbolos, todo eso tenemos que limpiarlo de nuestra vida para que el Señor habite. Dice que Él habita en la altura y la santidad. Yo le invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en este día. Gracias por regalarnos este tiempo tan especial, Señor, de poder estar delante de tu presencia, de poder recibir de ti tu palabra, de poder recibir las cosas grandes, poderosas y especiales que tú tienes para cada uno de nosotros. Amado Señor, aquí estamos, venimos delante de ti para escucharte hablar, para escuchar tu voz, Señor. Pero no solo para escuchar tu voz, sino para escucharla atentamente, para guardar tus mandamientos, pero también, Señor, para ponerlos por obra, para obedecerlos. Coloca en nosotros, a cada momento, a cada instante, la disposición de obedecer, la disposición de cumplir con esos mandamientos que tú tienes establecidos para nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón por haber dejado entrar a nuestras vidas costumbres, pensamientos, palabras. Incluso, Señor, a lo mejor muchas veces hemos hecho, Señor, ese símbolo de sacar la lengua para tomarnos una foto. Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por todas esas actitudes, por las costumbres, por los símbolos, Señor, que hemos admitido en nuestra vida, en nuestra casa. Incluso, Señor, muchos hasta lo han plasmado en tatuajes y lo han dejado marcado en un brazo o en una parte de su cuerpo. Amado Padre, hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por la ignorancia. Te pedimos perdón, Señor, porque aún en medio de la ignorancia o sabiendo que no te agrada, dejamos entrar, Señor, estas cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, en nuestras casas. Ayúdanos, Padre Dios, a limpiar. Ayúdanos, Señor, a sacar estas cosas primero de nuestra mente y de nuestro corazón.
y luego de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras habitaciones, Señor, de nuestro entorno. Ayúdanos, Padre, a santificarnos todos los días, Señor, de nuestra vida. Padre Dios, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú eres el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, Rey de toda santidad. El Santo de los santos eres tú. Y tú nos dices en tu palabra que tú habitas en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A ti, Señor, te damos la gloria. Hoy, Señor, tomamos la decisión de santificarnos. Hoy tomamos la decisión, Padre eterno, de santificar nuestra mente, de santificar nuestro corazón, de santificar nuestra casa, Señor, de limpiar nuestra casa de todas esas simbologías. Y te pedimos, Señor, que nos muestres qué hay en nuestra vida, en nuestra casa, que se están convirtiendo, qué cosas hay en nuestra casa que son un tropiezo para el caminar contigo, Señor. Padre Santo y poderoso, yo hoy te alabo, te bendigo y te exalto, Padre Dios. Pongo mi vida, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.